estamos en contacto con Paula Moreno, que es presidenta de FOPEA, este organismo que agrupa a periodistas de aquí de Argentina, para que nos cuente un poco más acerca de esta presentación y ver qué es lo que se puede hacer institucionalmente para frenar algo que impide un valor fundamental que necesita cualquier sociedad democrática, que es el acceso a la información y la libertad de expresión. ¿Qué tal, Paula? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? No, gracias a ustedes. Buen día, muy bien. Bueno, a ver, contanos un poco cuál fue, ¿no? Los lineamientos de esta presentación ante los diferentes ataques y más allá de también cierre de medios, en este caso también públicos, que estamos teniendo, ¿no? Desde la asunción de Javier Milei. Bueno, a ver, nosotros realizamos un monitoreo constante desde FOPEA sobre diferentes situaciones de ataque a la libertad de expresión, que lo hacemos con uno de nuestros brazos operativos más importantes, que es el monitoreo, que está nutrido por periodistas monitores en todo el país. En el último tiempo, en realidad, bueno, la situación misma que se está dando de agravios al periodismo en su conjunto y a periodistas en particular, la verdad es que ha hecho que diferentes espacios pongan a la Argentina en radar en un lugar de, digamos, de preocupación, por lo pronto, en torno a la afectación de la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Lo que nosotros habitualmente hacemos es hacer nuestros informes de monitoreo y distribuirlos en diferentes lugares. Somos parte de, por ejemplo, Voces del Sur o AICEX, que son organismos latinoamericanos, y en el caso de AICEX es una organización mundial, visibilizando todo este tema. Por lo tanto, el monitoreo de libertad de expresión de FOPEA es constantemente consultado por diferentes organismos internacionales, entre ellos la Relatoría. Lo que sucedió estos últimos días, que entiendo que es lo que vos mencionás, es la intervención y la alerta que genera el Comité para la Protección de Periodistas, que efectivamente toma algunos de los casos que nosotros relevamos. De hecho, bueno, hicieron una entrevista en particular conmigo y también creo que con la Nata y con Tevecchia, pero casi como casos testigos de un montón más, porque me parece que el dato, más allá de los nombres, es efectivamente la cantidad, la intensidad y el tono, ¿no? Esto de la generalización que mencionabas al principio es una de las cuestiones que más nos preocupa, porque también entendemos que el periodismo tiene que hacer autocrítica, que tenemos mucho para revisar, pero flaco favor le hacemos a la libertad de expresión y al ejercicio libre de la prensa, con este nivel de agravio, digo, ¿no? Y de manera indiscriminada. El agravio no hay manera de resolverlo si queremos construir diálogo. Digo, gritando es imposible. La construcción debiera darse desde otro lugar y eso es lo que estamos todo el tiempo planteando, ¿no? Bien, ¿y cómo observan desde FOPEA también, ¿no? El cierre de una agencia como Tela? Se conoció en estos días también que Radio Nacional ya no tiene sus directores en las diferentes provincias y solamente va a ser el contenido que se genere aquí en Capital el que se va a reproducir. ¿Cómo observan también esto que es acallar más voces o dejar a los medios públicos ¿no? en desventaja? En desventaja o que no estén, digamos, ¿no? Sí. En definitiva. A ver, nosotros emitimos cuando el presidente Milei asumió, el día mismo de la asunción, nuestro primer comunicado estaba dirigido a esta necesidad de cualquier situación o cualquier definición, vamos a poner estos términos, que se tome en torno a los medios públicos, que por lo menos tenga un espacio de discusión, cosa que hasta acá no está sucediendo, ¿no? Nosotros entendemos que los medios públicos son necesarios, además somos una entidad federal, y eso, digo, en mi caso puntualmente, yo soy patagónica, entiendo el valor, por ejemplo, de Radio Nacional en lugares donde la gente se entera hasta del nacimiento de un hijo por los mensajes del poblador, ¿no? La verdad es que entendemos que los medios públicos son necesarios, pero también es probable que haya que revisar efectivamente cómo es perdón, su estructura, no en términos estructurales, sino digo la manera en que se ha dado todo el ciclo de los medios públicos hasta acá, porque sí, efectivamente es probable que haya cuestiones para revisar. Lo que nosotros planteamos es que deben ser públicos, no gubernamentales, es decir, que no haya una incidencia directa de los gobiernos en las líneas editoriales y que efectivamente se valore ese lugar de servicio que tiene el medio público, que lo tiene Telam, que lo tiene Radio Nacional y que lo tiene la televisión pública.
Y para eso también hay que pensarlo, simplificando, ayornándolos, acomodando también estructuras, pensando en la nueva era de los medios. Los medios públicos deben estar insertos en esa renovación para tener una mejor llegada. Pero efectivamente son necesarios y desde ese lugar nos pronunciamos. Hay modelos en todo el mundo de medios públicos que funcionan perfectamente. Sí, lo que pasa es que nunca pasó que se cerrara, por ejemplo, una agencia, ¿no? Y la agencia, que aparte para todo lo que también hemos pasado por el ámbito privado, es que la agencia Telam como el material de consulta, ¿no? Fuente de noticia muy usada para radio, televisión. Sí. Sí, de hecho, el problema, lo que nunca pasó es que no se dé ninguna discusión sobre el tema. El presidente de la Nación, en el discurso inaugural del 1 de marzo, anunció el cierre de Telam y el lunes amaneció vallada, con los empleados sin saber cuál era su situación, digo, ¿no? Porque también la película es el mensaje y la gente que trabaja, el periodista o los trabajadores en general que están trabajando en el lugar. A mí lo que me parece, y esto es lo que hemos planteado en FOPEA, es que es necesario sostener los medios públicos, no en términos gubernamentales, quiero decir, no gubernamentales, sí públicos, que efectivamente recuperen y sean, que se sostenga este concepto de servicio. En verdad, entendemos es el lugar que además necesita las comunidades. No había pasado que se cierre. Sí hubo despidos en otro momento, masivos, luego reincorporaciones, de hecho, casi obligadas por las demandas judiciales, ¿no? Sí, y es muy importante esto que destaca el Comité de Protección de Periodistas, que ¿no? Asegura que el presidente Javier Milei debe dejar de atacar a la prensa y permitir que los periodistas tengan un discurso con las autoridades públicas. Estigmatizar al periodismo lleva a la erosión de la credibilidad de la prensa, y los ataques verbales contra periodistas crean un precedente peligroso que puede incitar formas de violencia física, acoso digital, amenazas, arrestos e incluso asesinato. No hemos llegado a los puntos más álgidos, como puede ser un asesinato, pero las agresiones todo el tiempo, aparte sabiendo también cómo se manejan las redes, hoy se está viendo, o sea, es legitimar la violencia, ¿no? Este tipo de discurso. Bueno, nuestra principal preocupación está puesta ahí, porque en verdad es bastante particular el modo de comunicación del presidente Milei. También debemos decir, porque nosotros tuvimos alertas en otros momentos desde FOPEA sobre situaciones previas, inclusive en la gestión anterior, en el gobierno kirchnerista, porque las redes, la evolución de las redes, la seguridad digital, y en particular nosotros miramos la seguridad digital de periodistas, es uno de los grandes temas. El ataque en algún Twitter es un micromundo, hay que decirlo, y desde ese lugar el ataque a un periodista que afecta directamente su credibilidad puede generar ese efecto dominó que la verdad puede tener consecuencias impensadas, inclusive para quien valida en ese primer mensaje agresivo, ¿no? Esto se lo dijimos, de hecho, hace unos días en alguna reunión a la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hasta para ellos es difícil dimensionar hasta dónde puede llegar un discurso en este tono. Claro. De todas maneras, también me parece interesante marcar que hay un recorrido para llegar hasta acá. Nosotros, de hecho, hace unos años, a propósito de lo que planteaba sobre las presentaciones internacionales, hemos advertido, y de hecho lo hicimos el año, en el 2023 o 2022, ante la ONU, diferentes situaciones que se estaban dando ya en Argentina. El terreno de las redes sociales es realmente complicado, se impune y además se utiliza para atacar directamente a la credibilidad de los periodistas, que es nuestro principal, es el alma de nuestra profesión. Nosotros podemos cambiar de medio, pero es lo único que nos llevamos, ¿no? No, pero además que ya estamos en un punto donde hasta se naturaliza que el presidente, ya ni hablar de la investidura de un presidente, ¿no? Pero que él pueda decir cualquier cosa como que todos los periodistas son corruptos, extorsionadores, llegó a decir que son la peor cloaca del universo, digo, y esto, bueno, obviamente que se viraliza, la gente lo toma como propio, y cuando identifican a alguno que más o menos piensa diferente, van en manada a atacar. Esto es lo que vos decías recién, Paula, de las redes sociales, digo, pero hasta llegamos a naturalizar ciertas cosas que están mal desde el vamos, pero que siguen sucediendo, y como siguen sucediendo, es parte de lo cotidiano, y eso me parece que es lo peor, como que se naturaliza.
Ahí hay varias cuestiones. La primera y gran cuestión es que, también debemos decirlo, el periodismo ha perdido sustancialmente su lugar creíble. Entonces, el discurso de Milei no es casual que avance en estos términos y no tenga un reproche masivo. Lo tiene porque el reproche también lo tenemos nosotros en el ejercicio periodístico. Entonces, hay una base que valida, que concuerda con eso. Pero ahí entramos, eso es lo tremendo, es la generalización actúa de esa manera. Entramos todos en la misma bolsa, todos ensobrados. Lo dijo en el principal discurso institucional que tiene el país, inaugurando las sesiones del Congreso. Sí. Es un discurso muy injusto, porque insisto en que los periodistas y el periodismo en su conjunto tienen que realizar prácticas todo el tiempo, pero la generalización es dañina en estos términos. Y no aporta además casi ya subestima audiencias, pero sí debemos mirar a las audiencias o a la parte de la ciudadanía que también entiende que Milei tiene razón, que le cree y, como vos decías, que lo naturaliza. Entonces también me parece que nosotros tenemos que trabajar y volver un poco a la fuente sobre nuestra verdadera razón de ser y cómo hacemos para generar sostener buen periodismo, que Pero lo hay. ¿Cómo se hace, cómo se hace si el presidente solo le da nota siempre a los mismos medios, que ya sabemos cuáles son, digamos? Reclamando. La práctica de darle entrevistas a los mismos medios la tenemos hace años en Argentina. En la gestión anterior era muy difícil entrevistar a la presidenta de la Nación. Y los medios, la verdad es que medios y periodistas ese es un tema, estaban vedados de acceder. Mira, ese es un tema muy interesante, porque a veces las vocerías funcionan trabajando un mensaje unidireccional. Lo fue con Gabriela Cerruti, fue ahora con Adorni, y cuesta llegar, en definitiva, en el mano a mano a los funcionarios centrales. Nosotros propusimos en enero y se lo presentamos a la Secretaría de Prensa de la Nación después de una reunión a la que nos convocó el secretario de Prensa, Serenelini. Le presentamos todo un proyecto de conferencias de prensa federales para que los colegas de las diferentes provincias tengan acceso a funcionarios con los temas, pero el federalismo entendido con los periodistas preguntando desde su lugar, no los de Buenos Aires preguntando sobre lo que pasa en Santa Cruz o lo que pasa en Formosa. Los periodistas del lugar. Bueno, se trabajó luego con algunas entrevistas, con alguna entrevista televisiva con algún medio, pero nunca la apertura a las conferencias de prensa federales, que después de hecho me lo dijo a mí Serenelini, lo tenemos listo, hay que ponerlo en marcha. Bueno, pues pongámoslo en marcha, pero no somos nosotros los que lo tenemos que poner en marcha. Eso también es voluntad política, hay que hacerlo. Claro. Hay mucho para discutir en ese terreno. Lo que no podemos hacer, nosotros por lo menos, es decir, da lo mismo. Al menos desde el concepto que nosotros tenemos desde FOPEA, de trabajo, es indispensable mostrarlo. ¿Es un trabajo hormiga? Sí, es un trabajo hormiga. ¿Es una relación asimétrica? Sí, es una relación asimétrica. Lo que diga el presidente siempre va a tener mucho más impacto que lo que diga cualquier periodista. Pero lo peor que podemos hacer es no decirlo. Claro, y esa discusión ética hacia adentro hay que darla. Y por último, Paula, ¿cómo sigue entonces esta recomendación que da el Comité de Protección de Periodistas? ¿Saben si ya ha tenido acceso la gente del gobierno o han podido hablar, ¿no?, con voceros relacionados del área? ¿No? Porque aparte también está circulando en algunos diarios, ya estamos viendo, los presidentes autoritarios descalifican para silenciar, esto aparece en diversos medios donde se hace mención a esto y esa advertencia, ¿no?, que aparece para, bueno, bajar también un poco en un momento de tanta crispación, bajar un poco los decibeles, ¿no? Y eso se hace de arriba hacia abajo, no hay forma. El artículo de los presidentes autoritarios descalifican para silenciar es un artículo nuestro. Desde que lo emitimos el 10 de abril exactamente desde FOPEA, precisamente para volver a marcar este tema. No dejamos de marcarlo. Después las repercusiones que van dando desde diferentes espacios internacionales, bueno, de hecho ahora mismo nosotros tenemos parte de nuestro equipo en el Encuentro de Libertad de Expresión que organiza UNESCO en Santiago de Chile, y probablemente tengamos un encuentro allí con gente de la Relatoría de Libertad de Expresión.
Y por supuesto que todo el tiempo estamos trabajando en analizar situaciones puntuales y llevarlas a las audiencias internacionales, porque la verdad es que hay un debate que es nuestro, que es local, esto que hablábamos de la revisión de la praxis, pero también de la revisión de los discursos, pero es indispensable que también esto se analice desde afuera, porque esto puede resultar muy lesivo para la construcción democrática. Sí. Y bueno, puede resultar, yo creo que ya resulta lesivo en honor a la verdad. Un periodista que está atacado de esa manera por redes, lo menos que hace es revisar la nota siguiente que vaya a publicar, y eso termina produciendo niveles de autocensura que empiezan a preocupar, máxime en un momento en que la industria está muy mal. Entonces todo lo que puedas decir extra puede generar un rebote en tu trabajo. Bueno, la verdad es que el combo... Claro, empieza la autocensura, ¿no? El espiral del silencio empieza a funcionar en cada uno de la autorregulación. Pero ¿cómo se hace para explicarle a un presidente que si hay críticas, que esto aparte lo sufre cualquiera que está, ¿no? Cualquiera que tuvo gestión, tuvo gente que lo apoyó y gente que no. Y que no lo tome como una agresión. Insisto, visibilizando. ¿Cómo se hace para explicar? Y explicando. Lo que pasa es que escuchar. Nosotros podemos explicar todo. Ahora, hay que ver los niveles de recepción. Pero digo, si esto tiene una consecuencia, en definitiva, porque digo, esto que decía el colega, ¿no? Se naturaliza. Bueno, si se naturaliza no va a haber consecuencias. Paula Moreno, sí, bueno, vamos a ver, ¿no? Qué repercusión tiene y también en los hechos, a ver si se bajan los decibeles y se deja de poner tanto nombre propio a aquel que está ejerciendo, ¿no? Esta labor que es tan importante para la construcción de ciudadanía. Totalmente. Bueno, esperemos que nosotros aspiramos a que sea eso. Por lo pronto lo que nos toca es mostrarlo, contarlo. Mañana estamos presentando nuestro informe 2023 de libertad de expresión acá en Buenos Aires y bueno, vamos a ver cómo rebota. De hecho, los informes son enviados a todas las embajadas, a entidades públicas, nacionales e internacionales. Y otra vez, el informe del monitoreo es fuente de consulta, el monitoreo de FOPEA es fuente de consulta de organismos internacionales. Nos parece que también esos son los lugares donde hay que mostrarlo. Muchísimas gracias, Paula, por estos minutos a Radio Universidad. Gracias, hasta pronto. Hablábamos con Paula Moreno, que es presidenta de FOPEA, el Foro del Periodismo Argentino.